Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo de hoy, como acabáis de leer en el título, os voy a traer a cómo poder aplicar correctamente el corrector. Esto ya lo mencioné hace unas semanas y os dije que iba a ir preparando el vídeo para poder coger un poquito más de información y también poder hacer algunos planos de los correctores de cómo aplicarlo correctamente y cómo no aplicarlo. Entonces, os voy a hablar primero un poquito de los tipos de correctores que hay y cómo poder elegir el tono correcto para nuestro color de piel. Y luego al final ya os enseño cómo suelo aplicar yo el corrector. Esto sí que quiero decir que esto es la manera en la que yo lo suelo aplicar y en las cosas en las que yo suelo ver. No hay una norma, por decirlo así, dentro del maquillaje. El maquillaje es probar, el maquillaje es diversión y si te equivocas, borras y vuelves a empezar. Entonces, estas son las normas que más o menos yo suelo seguir, al igual que en el momento que veáis el tutorial, son los pasos que yo suelo seguir y por mis motivos, que os lo daré todo siempre al final del vídeo. Entonces, quiero que lo tengáis en cuenta antes de empezar el vídeo, porque a lo mejor digo una cosa y decís, pues eso lo hago yo así, me gusta. Puede ser perfectamente. Simplemente que yo voy a mencionar un poco en temas generales de las cosas más importantes que podemos utilizar o que podemos tener en cuenta a la hora de poder elegir tanto nuestro tono de corrector como a la hora de poder aplicarlo. Y bueno, antes de empezar ya con los productos, sí que quiero que tengáis en cuenta que este vídeo, lo que son las normas o son los pasos que os voy a ir mencionando, viene bien para la gente que no tengáis bolsas en las ojeras, ¿vale? Para la gente que tengáis bolsas en las ojeras, porque cuando estuve cogiendo información digo, bueno, puedo mencionar esto, esto y esto, y he acabado como con 2 hojas también. Entonces tengo pensado hacer otro vídeo específico para la gente que tengáis bolsas en las ojeras, enseñaros también cómo poder corregirlas sin acentuarlas más. Pero en el vídeo de hoy me quiero centrar en la gente que no tengáis esas bolsas, pero sí que tengáis pues las ojeras más marcaditas o moraditas o azules según el color que tengáis, pero nada de bolsas, ¿vale? Para que en caso de que tengáis ese tipo de ojera no os centréis en los pasos que yo os menciono, sino que ya os lo mencionaré en otro vídeo más específico para vosotras. Así que después de estos puntos que os quería mencionar, vamos ya con el vídeo de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de coger un corrector es elegir el corrector perfecto para nosotras, ¿vale? Ahora mismo en el mercado hay una gran variedad de correctores. Tenemos correctores de ese estilo, que son correctores en barra. Suelen venir también como en formato pintalabios, ¿vale? Y también tenéis muchas marcas que suelen venir así. Entonces son correctores que suelen venir como en formato lápiz. Son también muy cremositos, ¿vale? Aportan bastante cobertura, pero lo que tenéis que tener en cuenta en estos correctores es que es mejor coger una pequeña cantidad e ir aplicando toquecitos. En caso de que tengáis pliegues y cosas así en la zona de las ojeras, se os van a remarcar muchísimo porque este tipo de correctores suelen ser algo densos. Estos correctores son más específicos para o chicas jóvenes o gente que a lo mejor no tenga ningún tipo de pliegue, que este corrector sepáis que no se os va a meter en esta zona. El siguiente tipo de corrector que tenemos es el corrector en formato crema. Es igual que el corrector que os acabo de mencionar, simplemente que suele venir en otro estilo de packaging, ¿vale? Este corrector también, exactamente igual que el anterior, es un corrector un poquito más denso en tema de consistencia, aporta muchísima cobertura y en caso de que no tengáis ningún tipo de pliegues ni nada, os puede venir perfectamente. El siguiente corrector que podemos encontrar es un corrector líquido y es el típico que podemos encontrar en todas las marcas, ¿vale? Digamos que es el general, el básico que solemos tener, y ahora mismo lo que suele haber son muchos formatos diferentes. Estos correctores, lo bueno que tiene es que hay ahora mismo de muchísimas variedades de cobertura. Tenéis correctores o muy ligeros o correctores de mucha más cobertura. Permite también el modularlo porque la mayoría de ellos suelen ser muy ligeros en esa zona, entonces viene bastante bien si aplicas 2 capas, que no habría problema y no vais a notar la zona de la ojera pesada. Y luego, si lo selláis bien con polvos, la mayoría, no voy a decirlo que todos, pero la mayoría, podéis evitar que se os metan en la zona de los pliegues. Y el último corrector que podemos encontrar son correctores en formato polvo. Yo ahora mismo no tengo ninguno porque nunca he probado ninguno de ellos, pero sé que Bare Minerals, que es como la marca por excelencia de los productos en minerales, de los productos en polvo, tiene un corrector de ese estilo. Aporta muchísima cobertura porque yo los he echado en la tienda y la cobertura que aporta es flipante. En caso de que tengáis la zona de la ojera muy grasa, son perfectos porque por el acabado empolvado que tiene va a absorber esa grasilla y no se os va a ir. Y si tenéis imperfecciones, lo que es líneas de expresión, perfectamente también, porque por el tipo de textura que tiene, por el tipo de acabado que tiene, no se os va a acentuar esas zonas. Así que ese sería el último tipo de corrector que podéis encontrar. Entonces, el siguiente paso, ya después de conocer primero los tipos de correctores que tengamos y poder elegir el corrector que mejor nos venga para nosotras, pasaríamos al segundo paso, que sería el tono del corrector que debemos encontrar. En este caso, yo en vez de centrarme en coger un corrector según el tono de piel que tengamos, me centraría más en relación al tono de la base de maquillaje que utilicemos. Esto lo digo principalmente porque muchas veces podemos coger bases de maquillaje o un poco más oscuras o un poco más claras. Entonces, en vez de centrarnos un poco a nuestro tono de piel, es mejor equipararla o compararlo un poco con los tonos de la base de maquillaje. En general, la norma en este caso sería que utilizáramos un corrector 1 o 2 tonos por debajo de nuestro tono de base de maquillaje, y esto lo que va a hacer es poder corregir bien la zona, pero a la vez iluminar el rostro de una manera natural, ¿vale? Si nos vamos a por un corrector que sea mi tono de piel, este tono, como veis, queda bastante natural, ni se aprecia mucho en la zona de mi mano,
y esto lo que va a hacer es directamente iluminar la zona del rostro, pero de una manera, ya os digo, bastante natural, porque se equilibra mucho en tono en relación a la base de maquillaje. En cambio, si utilizamos un tono bastante claro, esto lo que va a hacer es dejar un aspecto un poco más enfermizo en el rostro, porque en vez de dejar un aspecto natural vais a tener toda la zona de la ojera súper blanca y el resto del rostro pues un tono un tono no, como 4 o 5 tonos por encima, y el acabado no sería nada natural. En este caso, la mejor manera que yo he encontrado siempre a la hora de buscar un corrector perfecto es poder ir a la tienda y testear en la mano, o poder coger una base de maquillaje que vosotros tengáis y directamente con el bote poder compararlo con algún corrector. Entonces podáis ver que simplemente se queda un poquito más claro, pero no es un claro en exceso, ¿vale? Sé que de primeras a lo mejor es como mucha info y luego dices, sí, pero yo cómo consigo eso. En el momento que de verdad vayáis a la tienda y empecéis a hacer swatches, ya llega un momento como que te aprendes tu tono y dices, este tipo de tono me queda muy claro, pero ese tipo de tono es el que mejor me puede quedar, y ya directamente sin llevar bases de maquillaje ni nada, tú vas a tienda, vas haciendo swatches y dices, este me va a quedar bien, este me va a quedar oscuro, y vas haciendo así y al final lo vas aprendiendo. Esto es como la práctica y la técnica, y en el momento ya que lo has hecho 2 o 3 veces, eres ya una experta en buscar vuestro tono de corrector. Entonces, después de saber ya nuestro tono de corrector perfecto, vendría el subtono. Esto parece como que vuelva a repetir otra vez todo lo que es la base de maquillaje. Ya sabéis que en su día, cuando os hice este vídeo para encontrar el subtono de maquillaje perfecto, os dije que el subtono de la base de maquillaje tenía que ser el mismo que el de vuestro cuello, para en el momento de difuminarlo no se notara el corte rosa del rostro y el corte amarillo del cuello, o al contrario, ¿vale? Entonces, que cogiéramos el mismo estilo de subtono de la base de maquillaje en relación a vuestro cuerpo. Ahora, en relación a los correctores, podéis coger el mismo tono, podéis coger tonos opuestos, ¿vale? No es una norma escrita, ya sabéis que nada es una norma escrita, pero no es como si yo tengo un subtono amarillo, los correctores amarillos son los que me quedan. Si tengo los subtonos rosados, rosados son los que me quedan, al igual que los neutrales. En este caso, yo cuando he ido muchas veces a tienda, hay a veces que me ofrecen los maquilladores subtonos rosados y subtonos amarillos. Lo aplicas en el rostro y ambos quedan perfectamente. El subtono amarillo me va a quedar bastante bien porque es mi subtono de piel, entonces queda directamente equilibrado con el resto de mi rostro, queda muy natural, y simplemente al coger un tono por debajo, pues me ilumina la zona, pero sigue manteniendo ese subtono amarillo. En cambio, si yo utilizo un subtono rosado, igual cojo una tonalidad que me quede bien, que sea 1 o 2 tonos por debajo de mi tono de piel, pero al ser un subtono rosado lo que va a hacer es hacer el contraste en relación a mi tono de piel y va a iluminar un poco más la zona. Yo la verdad es que cuando me lo dio el maquillador fue el de MAC, que es el que os estoy mencionando, ¿vale? El Prolong Wear. Cuando me lo dio el maquillador dije, digo, yo rosado, a mí los rosados me quedan fatal. Era como, rosa no, por favor, porque me quedan fatal en el rostro. Y me dijo, pruébalo, que de verdad te va a gustar. Y lo probé y dije, pues es verdad. Entonces es una forma que ya os digo, es investigar, es probar y es ver lo que te funciona y ver lo que no te funciona. Así que en relación a los correctores, si os vais directamente a un tono rosado siendo subtono amarillo, no os va a quedar mal, porque lo que va a hacer es contraste e iluminar más, y al igual que los otros subtonos amarillos. Entonces con esto ya tendríamos lo básico para poder elegir nuestro corrector perfecto. Ya tendríamos el tipo de corrector que nos hace falta, el tipo de tono y luego el tipo de subtono que podemos utilizar. Ahora, después de esto, hay mucha gente, como le pasa a una servidora, que suelo tener las ojeras un poco marcadas, ¿vale? Las suelo tener un poco más tirando a azuladas. Entonces, en este caso, hay muchos correctores que no llegan a neutralizar esa ojera. Aunque tú tengas un corrector de una cobertura muy alta, muchas veces no suele neutralizar esa ojera. Entonces, en este caso, vendría en juego los precorrectores, que os he mencionado en muchísimos vídeos. Entonces, los precorrectores, os quiero también hacer un vídeo. Cada vez que empiezo a preparar vídeos me salen más ideas de vídeos, entonces os quiero preparar un vídeo solamente de tonos de precorrectores, para lo que podéis utilizar, cómo podéis utilizarlos y qué tipo de precorrectores hay, ¿vale? Pero centrándome en este vídeo os voy a mencionar simplemente 2 que podéis tener en cuenta a la hora de aplicar, a la hora de utilizarlo con un corrector, y ya luego más adelante os hablaré más en profundidad en relación a todos los precorrectores que existen en el mercado. Entonces, los 2 correctores que tenéis que tener en cuenta, uno es el tono salmón y otro es un tono amarillo. El tono salmón viene muy bien para la gente que tengáis las ojeras más tirando a azul, ¿vale? Este corrector lo que va a hacer es neutralizar ese azul e iluminar toda la zona del rostro, y a la hora de utilizar el corrector no se os va a notar toda esa zona más marcada en lo que es en la zona de la ojera y en la zona del lagrimal, porque por aquí también siempre se suele subir lo que son las venitas. Entonces, ahora en el tutorial vais a ver cómo me queda a mí el corrector y cómo veis en un lado corregido y el otro lado sin corregir, de verdad cómo se nota la diferencia. Y el otro tono que os mencionaba es el tono amarillo, y este va a venir muy bien para la gente que tengáis las ojeras más tirando a violeta. Esta gente suele ser más rostros pálidos, ¿vale? Rostros que sean muy claritos, entonces esas personas de normal
de normal, volvemos a las mismas, en vez de tener una ojera más tirando a azul, suelen tener una ojera más tirando a morada. Entonces en este caso lo mejor que os vendría es un subtono, un color amarillo, directamente lo aplicáis y lo que va a hacer también es contrarrestar ese tipo de ojera e iluminar la zona, y luego a la hora de aplicar el corrector será muchísimo mejor. En relación a todos los productos que os estoy mencionando, ¿vale? Os voy a dejar en la caja de información tanto los dos vídeos que tengo de top 5 de correctores de Drugstore y de alta gama, ¿vale? Para que podáis ver mis 5 opciones o mis 10 opciones favoritas de correctores, en caso de que queráis ver pues cuáles son los mejores de cobertura, duración y todo. Os lo dejo los dos vídeos en la caja de información. Y luego en relación a los productos que os pueda ir mencionando durante el vídeo, van a estar todos en la cajita de información, ¿vale? Para que no haya problema, digáis, no me he enterado de ese producto, no lo has mencionado, van a estar todos escritos en la caja de información, así que va a ser mucho más fácil a la hora de poder encontrarlos. Entonces el siguiente paso sería el modo de aplicación de los correctores, y tenemos tres modos diferentes. El primero, más barato y sencillo, vuestro propio dedo, y directamente este dedo de aquí porque es el que menos fuerza tiene de la mano. Entonces, ¿esto por qué lo menciono? Es por el calor natural que solemos tener en las manos. Esto lo que va a hacer es poder conseguir que el corrector se asiente bien y quede un aspecto muy natural en la zona de la ojera. La siguiente forma de aplicación, una brocha con pelo sintético, son en relación a mis favoritas. Sé que hay gente que también usa con pelo natural, os puede funcionar perfectamente, pero en mi caso las que más me gustan son de pelo sintético. Esta es de Morphe, la E8, y esta es una brocha, como veis, es pequeñita pero es bastante redonda, entonces es muy fácil a la hora de poder ir aplicando el corrector tanto con movimientos circulares o directamente a toquecitos para dejar cobertura en algunas zonas. Y la última opción, una beauty blender o cualquier esponja que tengáis. Este tipo de producto lo que va a hacer es, al estar humedecida, igual va a aportar un poco más de hidratación al corrector. En caso de que tengáis las ojeras muy resecas, es la mejor forma de poder aplicar un corrector sin que se os quede como muy marcado en algunas zonas. Y este directamente lo vais a ir aplicando a toquecitos y va dejando un aspecto súper natural. Y bueno, en relación a los productos, lo último que tendríamos que tener en cuenta son los polvos para poder sellar el corrector. Este paso es súper importante, ya que el corrector es un producto en crema o tanto en formato compacto como líquido. Estos productos lo que pasa es que durante el día se pierden, se van a mover, se meten en la zona de los pliegues, donde queráis más cobertura la habéis perdido, entonces es muy importante que lo selléis siempre con polvos. En este caso podéis coger polvos translúcidos, que personalmente son los mejores porque son los que no van a aportar nada de tono a la zona de la ojera. Directamente el tono de vuestro corrector es el que se os va a quedar y simplemente va a sellar en la zona de la ojera, que es lo que de verdad buscáis. Pero también tenéis polvos con color, ¿vale? Que suele haber ahora mismo en estas paletas de contorno e iluminación, lo venden por separado, hay muchísimos polvos de este. Y esos también os podrían venir bien para poder sellar la zona de la ojera e iluminarla un poco más. Y ya por último, y por fin pasamos al tutorial, quedaría la zona donde podemos aplicar el corrector, ¿vale? Si os metéis por Google y ponéis cómo aplicar el corrector correctamente, vais a tener un huevo de fotos de la modelo directamente con un triángulo aquí y aquí directamente aplicado así y una X, que aquí te pone que sí y aquí te pone que no. Esto principalmente es, si os acordáis de las técnicas del claroscuro, contorno e iluminación, desde que empezó todo este boom de las paletas de todas las marcas que están sacando, es desde ese momento que hemos empezado a tener más en cuenta las zonas del rostro que tenemos que hacer como más profundidad y otras zonas que tenemos que iluminarlas un poco más. Todo esto podemos encontrarlo en el momento que tú te incide la luz del sol en el rostro, ves las partes donde incide la luz y las partes donde queda sombra. Entonces eso es lo que nosotros hacemos directamente con el maquillaje. Entonces en tema de corrector lo aplicaríamos en las zonas donde incide la luz del sol, que es aquí como en forma de triángulo, ¿vale? Que se levanta hasta la zona del pómulo. Directamente tabique de la nariz, zona de la frente, arco de cupido y barbilla. Estas serían las zonas naturales del rostro para poder iluminar y que siga manteniendo ese aspecto más natural. Entonces, ¿qué pasa? Si tú lo aplicas aquí en forma de triángulo y luego lo difuminas bien con la base de maquillaje, ¿vale? Que no se note directamente aquí un triángulo completamente, el corte de la base, el corte de la base, ¿vale? Todo que sea siempre muy integrado con el producto que estemos aplicando de antes. Entonces, si tú lo aplicas aquí en forma de triángulo, va a ser muy natural porque es donde incide de normal la luz del sol y luego se le va a levantar por la parte de encima, que es por donde tenemos el pómulo. En caso, si lo aplicamos solamente lo que es en la zona de la ojera, en este caso como en redondo, sin crear ese triángulo, no va a quedar muy natural porque simplemente vais a notar la zona blanca aquí debajo de la zona de la ojera y ya está, y directamente toda esta zona con el color de la base de maquillaje. Y bueno, después de todo lo que os acabo de mencionar, vamos a pasar ya al tutorial y así podéis ver todos los pasos en acción. Y bueno, pues con este careto vamos a ir ya a aplicar el corrector porque de verdad que me hace falta. Solamente llevo lo que es la base de maquillaje y las cejas hechas y os recuerdo que en la caja de información vais a tener todos los productos, tanto los que he enseñado en el vídeo como los que no he enseñado, van a estar en la cajita de información porque luego la gente me lo sigue preguntando y lo sigo diciendo en el vídeo, así que en caso de que queráis algún producto que lleve en el rostro, en la caja de información los tenéis todos. Así que lo primero que os tengo que mencionar es en relación a la zona de la ojera. Como veis, la base de maquillaje he evitado el aplicarla en esta zona de aquí por un simple motivo. Yo tengo aquí bastante pliegues, ¿vale? Entonces
Si aplico muchas capas, me es más fácil que ese producto se me vaya metiendo durante el pliegue por el día, porque es normal. Esta zona es una zona más sensible en relación a la piel, es una piel mucho más fina, entonces cuantas más capas, peor. Entonces yo en mi caso no lo hago por un simple motivo, ya que esta zona tengo estos pliegues, yo prefiero utilizar solamente lo que son los correctores, que tienen muy buena cobertura y que son muy ligeros y me funcionan mucho mejor en esta zona de aquí. En caso de que no tengáis pliegues y simplemente queréis pasar un poco de base de maquillaje y luego una capa de corrector para iluminar, perfectamente y os puede funcionar sin problemas, ¿vale? Pero en mi caso no es de las mejores opciones para que me funcione bien y que no se me meta en esa zona. Así que después de este punto que tengo que aclarar, lo siguiente que tendríamos que hacer, súper importante, es aplicar una buena crema hidratante por la mañana. En tema de cremas de hidratante de ojos, dejaros una que sea más densa para la noche y unas que sean más ligeras para la mañana, ¿vale? Para que de verdad se absorba rápido, tengáis esta zona bien hidratada y podáis continuar con el maquillaje, ¿vale? Y después de esto vamos a pasar ya a los pasos que podemos seguir. Lo primero que podríamos utilizar es un primer de ojos. Yo voy a utilizar este de NARS. Este primer de ojos, ya que es el que utilizamos para el párpado móvil, lo podemos utilizar en la zona de la ojera porque es también de textura muy ligera y esto lo que va a hacer es ayudar a que el corrector nos aguante mucho más tiempo, ¿vale? Este directamente con el dedo lo podemos ir aplicando a toquecitos, ¿vale? Para llegar bien a toda la zona principal, que es esta zona de aquí que no aplica base de maquillaje, y conseguir que el corrector se agarre mejor y nos aguante más durante el día. Después de esto, el siguiente paso que haríamos sería utilizar el precorrector. Yo en este caso voy a utilizar este de Makeup Forever, que es el Ultra HD en el tono R32. Cualquier precorrector color salmón que tengáis os puede funcionar perfectamente. Así que yo lo que suelo hacer es coger un poquito con la yema del dedo, lo aplico aquí a toquecitos y luego cojo este dedo de aquí, que es el más suave, digamos así, de la mano, el que menos fuerza tiene, y a toquecito vamos trabajando bien el producto, llegando sobre todo a esta zona de aquí, el lagrimal, porque como veis esta zona suele estar también bastante oscura y si aplicáis el corrector de aquí a aquí, esta zona de aquí nunca se suele precorregir y luego queda muy mal porque se os ve esto morado y esto corregido y base de maquillaje en otro lado y la combinación no es buena. Así que llegar bien a la parte del lagrimal, ¿vale? Subiros bien hasta la parte de arriba del lagrimal y poder sobre todo dejar la mayor cantidad de producto en la parte principal porque es donde tenemos la ojera, digamos, más marcada. Y como veis, con el corrector por sí solo es un paso súper importante y os va a funcionar bastante bien, así que tenerlo en cuenta. Si tenéis ojeras marcadas, un precorrector es vuestro mejor amigo. Y bueno, pues después de esta frase que me ha quedado tan bien, vamos a aplicar ya el corrector y voy a utilizar este de Urban Decay, que es en el tono Light Warm. Y bueno, este lo tenemos que aplicar, como os he mencionado antes, en forma de triángulo. Yo voy a aplicar unas pequeñas rayas, ¿vale? Este corrector es muy ligero, como veis aporta bastante cobertura, pero es súper ligero. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar una Beauty Blender que está humedecida. Podríamos utilizar perfectamente lo que es el dedo, a lo mejor utilizar el dedo y luego con la Beauty Blender el acabado final, o la brocha, según lo que más os gusta a la hora de aplicar, pero yo últimamente me he aficionado un poco más a la Beauty Blender. Y luego lo vamos a aplicar a toquecitos, como veis, y en vez de arrastrar lo que tenemos que ir es a toquecitos y para adelante y para atrás. Esto lo que va a hacer es ir ayudando a que el corrector se esparza bien en toda la zona o se aplique bien en toda la zona y que no se quede solamente metido en los pliegues, ¿vale? Y luego otro de los pasos muy importantes es que lleguemos también a la zona del lagrimal, igual que hemos aplicado el corrector salmón, apliquemos también ahí el otro corrector. Y luego lo que os digo, esto de moverlo para adelante y para atrás es para que el corrector se pueda difuminar bien y se pueda aplicar bien en todas las zonas y que no solamente apliquéis para un lateral, sino que delante y para atrás lo que vais a hacer es que se difumine mucho mejor la zona de la ojera, que no me salía la palabra, ¿vale? Entonces vamos a ir difuminándolo bien, ¿vale? Podemos ir bajando un poquito más, creando ese triángulo y subiendo por encima del pómulo. Si no vais a utilizar nada de primer de ojos ni nada de maquillaje, con lo que os queda en la Beauty Blender podéis maquillar lo que es el párpado móvil, porque luego muchas veces no queda bien el párpado móvil de un tono, la ojera de otro y el resto del maquillaje de otro. Entonces equilibrar toda esa zona utilizando también lo que os queda de producto en la zona del párpado móvil. Y bueno, pues después ya de tener todo corregido, nos quedaría sellar todo con polvos para conseguir que el corrector nos aguante más durante el día y no se meta a la zona de los pliegues, ¿vale? Entonces en mi caso me gusta utilizar polvos que no aporten color, que sean un polvo translúcido o que sean translúcidos pero que aporten luminosidad. En mi caso voy a utilizar estos de RCMA, que los he depotado en un container que tenía libre y así aprovecho un poco más porque el packaging es un poco malo. Así que voy a cogerlo con una brochita en punta, esta es de Bedalian Tools, una 944, y simplemente a toquecitos sin arrastrar vamos a llegar bien a toda la zona donde hemos aplicado el corrector.
Y bueno, pues con los polvos ya hemos terminado todo lo que es el corrector y como veis se nota bastante diferencia entre un lado y el otro lado del rostro, se necesita un poquito de ayuda. Entonces, por último ya que me quedaría por mencionar es en caso de que notéis que la zona del corrector al aplicar los polvos os queda un poco pesado, muy acabado mate que no os gusta, coger cualquier spray que tengáis para poder sellar el maquillaje y esto al aplicarlo en el rostro lo que va a hacer es aportar un poco más de hidratación en esa zona del polvo y no se os va a quedar el aspecto tan empolvado sino un aspecto mucho más natural. Así que en caso de que tengáis ese tipo de acabado, igual que con la base de maquillaje, con un spray, mano de santo. Y nada más, pues con el tutorial ya tendríamos terminado el vídeo de hoy. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo porque ya sabéis que yo en el momento que me pongo a preparar un vídeo empiezo a encontrar información de aquí, digo, tengo que mencionar esto, esto y esto y acabo con 2 folios que tengo que mencionar en los vídeos. Entonces, espero de verdad que os haya gustado toda la información que os he dejado en el vídeo de hoy en relación pues tipo de correctores, subtonos, también el tema del precorrector que es súper importante, aunque ya os digo que os voy a hacer un vídeo solamente centrado en tema de correcciones del rostro en relación a la paleta de colores que podemos encontrar en el mercado, pero espero de verdad que os haya servido pues ver primero todos los pasos y sobre todo verlos todos en acción a la hora de poder corregir la zona de la ojera. Ya sabéis que en caso de que os quede algún tipo de duda, alguna cosa que digas, oye, no me he enterado o esto cómo lo hago o cosas así, me lo podéis poner en los comentarios de abajo. Y os recuerdo, yo sigo recordando que en la cajita de información tenéis una lista de todos los productos que os menciono en el vídeo de hoy, los vídeos de interés que os pueden servir de ayuda en relación a los otros correctores que tengo o más o menos mis correctores favoritos que podéis encontrar y luego también el resto de productos de rostro que no he mencionado, pues base de maquillaje, primer, colorete y todo lo demás lo tendréis puesto todo en la caja de información. Así que nada más, espero de verdad que os haya gustado el vídeo, no os olvidéis darle a me gusta y suscribiros al canal y compartir este vídeo en vuestras redes sociales porque como os he dicho muchas veces, principalmente a mí me ayudáis muchísimo, pero podéis ayudar también a muchísima gente que a lo mejor pues tengan duda en cómo poder encontrar un corrector bueno que les sirva o cómo poder aplicarle cosas así, entonces creo que también os puede servir de ayuda este vídeo. Así que nada más, espero de verdad que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!